Hola cracks, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Escuela de Cracks, iniciativa que parte de mi canal de YouTube Educando con Cerebro, donde exploro cómo descubrir y desbloquear nuestros talentos naturales, de tal forma que podamos potenciarlos y crear nuestra propia marca personal. Yo soy Mónica Martínez, tu guía en todo este apasionante viaje por el mundo del talento. En este segundo episodio vengo a presentarte a Tony Arias, publicista, escritor y comunicador. Es el mayor experto de la música de Michael Jackson en habla hispana, liderando proyectos como una organización sin ánimo de lucro y como consultor en el último documental Sony Fantasy. Su conocimiento sobre música es alucinante. Antes de empezar, os animo a que me sigáis tanto en YouTube, Educando con Cerebro, en el podcast Escuela de Cracks y en mi newsletter en educandoconcerebro.com, donde todos los jueves complemento la información de los vídeos de esa semana con recursos y materiales adicionales. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Bienvenido, Tony. Muchísimas gracias por venir. Me gustaría empezar esta entrevista, porque yo sé que esta es una entrevista un poco más difícil de lo habitual para ti. Me gustaría preguntarte un poco, quería remontarme más bien a tu juventud, ¿no? Y te querría preguntar, ¿en qué momento fuiste consciente de tu primer talento? Pues te voy a decir que nunca he considerado que tenga ningún talento. O sea, talento se me hace una palabra un poco fuerte ¡Wow! porque, sí, es verdad, porque estoy acostumbrado a ver a gente con mucho talento o apreciar yo el talento en los demás, pero nunca he pensado que yo fuera una persona con talento. De hecho, cuando me propusiste hacer la entrevista, yo no entendí que íbamos a hablar sobre mí. Por eso te dije que sí. Porque, como dices, estoy acostumbrado a hacer otro tipo de entrevistas, que ya llegaremos un poco más adelante a eso, Sí. sobre una persona que tiene muchísimo talento. Y estoy acostumbrado a hablar sobre el talento de los demás o admirar el talento en los demás, pero nunca me había planteado que yo mismo pudiera ser el sujeto de una entrevista para alguien con talentos. Así que supongo que, por lo que me decía la gente, yo creo que fue el dibujo. Y, y no porque supiera dibujar, porque creo que no sé dibujar. Soy bastante anti yo mismo. O sea, yo todo lo que te voy a decir es que yo todo lo hago mal y cosas así. Sí. Pero yo de pequeño leía muchos tebeos de Mortadelo y Filemón y todo eso, y me gustaba coger un folio, ponerlo al lado de la portada y copiarlo. No calcar, sino copiar todos los trazos y todo. Y cada vez lo hacía con más profundidad, con más definición, ya iba cogiendo las sombras, iba cogiendo todos los detalles, la firma del autor de Ibáñez, la colilla que dibujaba en una esquina, como que cada vez iba haciéndolo mejor, y llegaba un momento que tú veías el tebeo y veías mi versión hecha a lápiz y era clavada, o sea, parecía que la había calcado. A veces intentaba hacerlo un poco distinto porque la gente me dijera, bueno, es que la has calcado. Y entonces me empezaron a decir que yo tenía talento para el dibujo. Pero sin embargo, nunca me puse a dibujar sobre un folio en blanco. No dije, venga, pues voy a hacer algo que se me ocurra. O si lo hacía, creo que no llegaba a conseguir nada especial. Sin embargo, sí que la copia se me daba muy bien. ¿Cómo aquel Tony de la juventud que veía que podía tener ciertas habilidades para el dibujo, cómo pasaste de eso a de repente meterte en el ámbito de la publicidad? ¿Qué salto pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Vamos a ver. Pues a mí me empieza a interesar la publicidad y el diseño, sobre todo. También de pequeño me fijaba mucho en los logotipos, las marcas de los coches o los logotipos de todo. Y recuerdo una vez que viendo un anuncio, claro, yo era un niño en los 80, o sea, veía anuncios bastante viejunos ya. Y recuerdo uno que era de Gijona, de los turrones, y el último frame del anuncio era el logotipo de Gijona, que estaba hecho como en madera o algo así, como tallado, ¿no? Y la J, la I y la J, la J y J de Gijona, las dos J eran como dos partes de una cuna y la I era como el niño Jesús en medio. Y recuerdo que eso me dejó totalmente marcado de pensar cómo alguien que fabrica turrones se le ha podido ocurrir que el principio de la palabra Gijona se puede convertir en una especie de portal de Belén, y me dejó marcadísimo. Y dije, qué bueno. O sea, eso sí, ahí empecé a descubrir que la gente tenía mucho talento y lo bonito que era poder conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Que alguien de repente viera una marca y dijera, wow, qué interés tiene esto. Y poco después de eso salió una colección de cromos, que a mí nunca me ha gustado el fútbol ni nada, nunca colecciono cromos de la liga ni nada, que es lo que había cuando yo era pequeño, pero salió una colección que era de marcas.
que no sé, no recuerdo si eran chicles o algo así, pero tenía un álbum que cada cromo, cada pegatina era una marca, un logotipo. Y yo me dedicaba también a copiarlos. Como te decía, me cogía ahí al lado y los dibujaba ya con compás, con no sé qué. Y empecé con esas cosas, pero nunca pensé que yo me fuera a dedicar a esto, porque además yo era un crío y ni siquiera sabía lo que iba a ser de mí, ¿no? Yo no tenía ningún interés así especial de pequeño. Yo quiero ser de mayor, tal, no había nada así en ese momento que me gustara demasiado. Y, y cuando yo acabé EGB y me planteé qué iba a hacer después, yo era un súper mal estudiante. Eso sí que te lo digo sin ay, ¿cómo se llama esta palabra? Sin Sin tapujos. falsa modestia. O sea, era súper mal estudiante. No Sí. aprobaba. O sea, yo las matemáticas, esas cosas, números, todo eso, para mí era imposible. La física, es imposible, no quería saber nada. Y yo le dije a mis padres que yo no quería seguir estudiando, que yo hacer un BUP y hacer una carrera, todo eso. Ni siquiera sabía realmente lo que había por delante, ¿no? Los trabajos que había. O sea, había médicos, había esas cosas y decía, buf, esta gente tiene que estudiar muchísimo, no quiero saber nada de esto. Yo quiero trabajar ya y olvidarme de estudiar. Pero me dijeron que evidentemente no podía ser así, que tenía que estudiar para poder trabajar. Y yo estaba en un colegio salesiano haciendo LGB y, y un día nos llevaron a otro colegio de la misma gente que tenía FP y había 3 ramas que eran electrónica, mecánica y artes gráficas. Cuando fui a ver mecánica, la gente ahí con bata azul, limando tornos y cosas que dije, no. O sea, esto seguro que no. Electrónica, dije, bueno, por lo menos hay gente con pantallitas ahí sentada mirando ahí bips, bips, y dije, no creo que me guste, pero si tengo que estudiar algo, bueno, por lo menos esto parece que tiene un poco más de interés, aunque me quería sonar que también había que estudiar un poco para eso. Pero cuando llegué a la zona de artes gráficas, que estaba dividido en una parte que era imprenta, que tampoco me llamó mucho la atención, aunque sí que me gustaba lo que pasaba allí, pero no me veía yo ahí limpiando rodillos de tinta ni haciendo esas cosas. Pero luego tenía otra parte que era la parte de diseño. Entonces ahí estaban todos los chicos con batas blancas, sentados en mesas de luz gigantes, cortando papel con cúter, dibujando con Rotring. O sea, en esa época no existían los ordenadores para el diseño. Sí. Pero era lo más parecido al dibujo sin tener que saber dibujar. Yo lo pregunté, digo, ¿hay que saber dibujar para esto? Digo, porque me parece algo parecido a la delineación o algo así. Y me dijeron que no, que estaba muy bien saberlo, pero que en realidad no hacía tanta falta dominar el dibujo. Y entonces me interesó, dije, pues aquí me meto. Y así empecé. Después de estudiar artes gráficas, al poco tiempo, en medio del ciclo de formación profesional, trajeron el primer Mac al colegio y había uno para toda la clase y solamente lo podían tocar los profesores. O sea, es una cosa con 4 megas de RAM, bueno, un trasto. Pero es de los primeros que hubo en España. Y entonces alguien contactó conmigo desde una agencia de publicidad, era muy pequeñita, y dijo que había comprado un Mac, no sabían cómo funcionaba y que querían que alguien que estuviera estudiando eso fuese allá a trabajar o a hacer una prueba por lo menos. Y me presenté allí, en medio ya te digo, de los estudios, no había terminado de estudiar y desde entonces no lo he dejado. O sea, eso debió ser en el año 95 o algo así. Y nunca he parado de trabajar en una agencia. O sea que siempre de alguna manera, aunque tú no eras, por lo que me estás contando, muy, no consciente, sino que no creías realmente que tuvieras ese talento o que tuvieras esa habilidad relativa al dibujo, pero cómo tu vida siempre ha estado de alguna manera conectada con tu capacidad artística, de alguna manera. Sí. Sí, yo creo que cuando era pequeño hice un pequeño en plan preescolar. Tengo un dibujo por ahí que de cuando te piden dibujar y por la parte de atrás escribió la profesora, este chico era algo como demuestra que nunca podrá dedicarse a nada gráfico en su vida. Te juro, me encantaría recuperarlo. Sé que está por ahí entre los papeles de mi madre o algo así porque es increíble, ¿sabes? Que te escriban eso con 4 años o con 5 años Increíble. y, y luego te hayas dedicado a eso toda la vida, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que era porque la profesora le dijo a mi madre que era porque yo no dibujaba a las personas con los pies en el suelo, las pintaba por ahí volando. Y la cosa es que yo lo que dibujaba eran unos personajes de unos dibujos que ponían antes, se llamaba La batalla de los planetas. Entonces, claro, yo los ponía volando por ahí, pero la profesora entendió que yo no tenía concepto espacial y que los pintaba mal y que yo no iba a dedicarme a esto nunca. Pero al final, fíjate por dónde, pues lo que tú dices, ¿no? Vas adquiriendo conocimientos, aunque no quieras en la vida, de pues ahora dibujo esto, ahora lo otro, ahora tal, y al final la vida me colocó un poco ahí en esa zona
de la creatividad, sí, porque al final es un trabajo creativo, claro. Qué fuerte. Mira, esta faceta tuya no la conocía, Tony. Me parece muy interesante. Es que yo cuando pienso en ti veo un poco en dos partes, ¿no? Por una parte, en tu vida como publicista, puede ser, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego por otra parte, como experto, uno de los mayores expertos a nivel mundial acerca de la discografía de Michael Jackson y todo lo que rodeó su figura, ¿no? Me gustaría que ahora nos remontásemos a, vale, empiezas a trabajar en esta agencia de publicidad, más o menos por lo que me estás contando, año 95, más o menos por esos años es cuando Michael Jackson estaba en la cima de su carrera. A tope. Estaba a tope. ¿Cómo empezaste con esa espiral? Porque tú no has parado de realizar proyectos. Has creado una charity, bueno, disculpa porque yo a veces suelto anglicismos aquí como quien no quiere la Tranquila. cosa. Una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la ayuda para ayudar a niños y tal. También creaste en su momento una revista, has creado eventos, has participado en documentales como asesor, como principal asesor. Te has llegado a casar en la vivienda de Michael Jackson. O sea, tu vida es una pasada. Una pasada. Chivata. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo aquel chaval, aquel Tony que empezó a trabajar en la agencia de publicidad, cómo se empezó a meter en toda esta espiral de proyectos relacionados con Michael Jackson? Pues está bastante unido precisamente a aquel primer trabajo, porque yo antes ya me hice socio de un club de fans, antes de empezar a trabajar y cuando era pequeño, y cada 3 meses o algo así me llegaba un fanzine a casa, que estaba, claro, eran fotocopias y escrito a máquina y con dibujos y tal, que pues como se hacían los fanzines antes, claro, grapados a mano, uno a uno, y ahí leías noticias. Claro, ahora estamos acostumbrados a leer noticias que acaban de pasar. O sea, si ahora pasa algo, pues tú entras en internet, ya lo has visto en Twitter, ya antes de que haya pasado ya está ahí. Pero claro, leíamos noticias con 3 y 6 meses de antigüedad porque era lo que había. O sea, no había otro medio de información para eso. O sea, si Michael hacía algo muy gordo, grababa un Grammy, salía en el telediario, publicaba un vídeo, pero si iba de compras a no sé qué sitio y había fotos, tú no las ibas a ver hasta que no te llegara ese fanzine, ya te digo, 3 o 6 meses después. Y yo estaba encantado con aquello, con aquella revista. Cada vez que llegaba la devoraba y tal. Cuando empecé a trabajar en este sitio, al tener aquí ya un Mac en el que trabajar en esta agencia de publicidad, yo pensé, digo, imagínate lo complicado que es hacer una revista a máquina, que se escribía todo, tenías que recortarlo, pegarlo en papel, fotocopiar ese papel. Digo, yo ahora podría hacer eso mismo, hacerlo en el ordenador. Podría escanear las fotos porque tengo un escáner, puedo componer el texto al tamaño que yo quiera y con el tipo de letra que yo quiera, imprimirlo en una impresora y luego ya fotocopiar eso. Digo, sería pues prácticamente como hacer mi propia revista. Y ahí nació la idea de hacer un fanzine y crear un club de fans junto con un par de amigos. Y así lo hicimos. Fue la primera revista que se hizo con diseño gráfico propiamente dicho, por ordenador. Y claro, la gente cuando la recibía alucinaba porque no parecía una revista profesional, parecía de verdad, por decirlo así. Era de verdad, pero en ese momento del fanzine a eso había un salto enorme. Sí. Y me pareció interesantísimo poder empezar por ahí. Y una cosa lleva a la otra, porque luego en esa época ya también había conciertos y en esos conciertos ya conoces a más gente. Y una vez en un concierto en Alemania conocimos a unos fans españoles, eran de Madrid también, de donde vivo yo, y dijimos, qué curioso, ¿no? Que nos conocemos aquí cuando vivimos en la misma ciudad. Oye, ¿por qué no hacemos una reunión? Podemos hacer una quedada, venga, pues ya está. Y ahí empezamos con una quedada que llevamos 22 quedadas ya, y solamente se han interrumpido por los 2 años del COVID, pero llevamos 22 años haciendo quedadas después de eso, que empezó con 4 gatos y ahora son multitudinarias. Estamos invitando a trabajadores de Michael a venir a dar charlas, coreógrafos a enseñarnos coreografías. Es una locura. Pero claro, todo esto también requiere mucha imagen en internet, requiere mucho trabajo de memes, de redacción, de no sé qué, que todo eso, siendo diseñador, ayuda mucho. Porque al final quieres hacer también cosas que llamen la atención a la gente, no es pegar ahí 4 letras,
sino hacer una imagen gráfica de cada quedada, hacer un cartel, hacerlo todo con una misma estética. Entonces, creo que me está ayudando mucho también tener ese bagaje en el diseño para avanzar con lo de Michael. ¿Sí? Y por curiosidad, llegados a este punto, ¿cómo? Porque sé que la fotografía, tu pasión por la fotografía ha sido algo más reciente. ¿Cómo salió esta pasión cómo surgió esta pasión por la fotografía? ¿Viene unido por este interés por el mundo gráfico? No, yo creo que eso fue también una casualidad, porque yo nunca he tenido cámara, o sea, tenía las típicas cámaras de carrete, como todo el mundo, y de ahí no puedes saltar a hacer fotografía bien, porque no hay un salto muy grande. Antes las reflex eran solo para gente con mucha pasta y tenías que estudiar fotografía y invertir mucho, ¿no? En carretes, en revelados, todo era muy complicado. Cuando salieron las primeras digitales, estas de 2 megapíxeles y tal, me regalaron una, pero igual hacía fotos muy mediocres y nunca me llamó la atención hacer buenas fotos. Pero una vez un amigo se compró una cámara, no era reflex, pero tenía ajustes manuales y hacía unas fotos muy chulas. Y bueno, yo me quedé ahí como, digo, joder, qué maravilla, digo, qué diferencia entre lo que hace mi cámara, que es para que parece una captura, lo que ahora sería una captura de pantalla, y esta cámara, ¿no? Lo bien que se ve y tal. Pues el chico la perdió en un taxi o algo así. Tenía un seguro, consiguió otra igual y luego le devolvieron la primera. Fue una historia así muy rara. Y entonces se quedó con 2 iguales y me dijo, oye, te vendo mi cámara, que ahora tengo 2. Digo, uy, pues venga, digo, pues véndemela a ver si consigo aprender algo. Y empecé a leer, o sea, totalmente de forma autodidacta, nunca he estudiado fotografía ni nada. Empecé a leer sobre los ajustes manuales, qué quería decir todo eso, el obturador, no sé, eran palabras que yo no había oído nunca. Y una vez estando de viaje en Roma, pasamos por la Fontana di Trevi, pues, los sitios típicos turísticos, y en la Fontana di Trevi había muchísima gente, era imposible hacer una foto allí, no había, porque estaba todo lleno y yo no encontraba un sitio allí para hacer una foto. Y me fui. Entonces me di la vuelta, dándole la vuelta, o sea, dándole la espalda a la fontana, había como un palacete así a un lado y había estado lloviendo esa mañana y había un charco en el suelo y cuando me fijé en el charco, todo ese palacete se estaba reflejando ahí. Era como una calle empedrada y vi la imagen del palacete en el charco. Digo, oye, pues esto yo creo que tengo una buena foto. Y se la hice y me fui. Me olvidé. Y ya llegando a casa, ya viendo todas las fotos, me quedé ahí con la foto y digo, joder, no sé, digo, en estos foros que estaba yo leyendo cosas de cómo funcionan las cámaras, todo esto, digo, no sé si publicarla, digo, me da un poco de vergüenza, digo, porque aquí la gente publicaba fotos que eran de National Geographic para arriba todas. Pero digo, mira, yo la voy a poner a ver qué le parece a la gente. Y bueno, la gente, oye, pues tiene buen ojo, pues está muy bien, pues no sé qué, mira, yo retocaría un poquito esto, lo otro, tal. Yo no estaba seguro si retocar un poco una foto, tocarle un poco el brillo, el contraste, no sé qué, era como válido, ¿no? En el mundo de los fotógrafos. Y yo dije, me digo, sí es verdad que le falta un poco de color, digo, pero ¿hasta qué punto se puede tocar, hasta qué punto no? Y dice, no, mira, tú tienes que conseguir la foto que diga, que exprese lo que tú quieras, que tal. Ya empezaron como a dar ahí unas pautas, pero claro, yo ya venía de utilizar el Photoshop muchísimo en mi trabajo. Y digo, pues hombre, digo, yo sí que tengo un montón de conceptos de cómo utilizar el Photoshop para esto. Y toqué 2 cositas, pues ya te digo, brillo, contraste y color. Y me quedé con una foto que dije, oye, tengo que aprender. O sea, creo que esto es una buena foto. Y a partir de esa empecé a bajarme libros, a ver tutoriales y ya como loco. Y encima, como nos gusta mucho viajar, pues es cuando más fotos hago. Claro, vamos de viaje, me llevo la cámara, me rompo la espalda ahí con la mochila y los objetivos y las baterías, pero luego las disfruto mucho viéndolas y preparándolas, organizándolas y todo. La verdad es que es una afición también muy chula, también requiere mucho tiempo y también inversión, que al final es donde siempre me quedo yo corto, pero, pero siempre creo que con lo que tengo, o sea, tengo lo justo para sobrevivir en ese mundillo, ¿no? En la fotografía, en todo lo que hago, siempre voy como a un mínimo común que te deje mantener la afición sin llegar a gastarte muchísimo dinero en todo. Me ha encantado esta anécdota que me has contado porque esto demuestra que tú puedes ser bueno en algo, pero descubrirlo en cualquier momento de tu vida. Cómo tú podías tener siento, por lo que me estás contando, que tú tenías una inclinación al ámbito artístico. Me estabas hablando del dibujo al principio de esta entrevista, pero luego me has empezado a conectar el dibujo con el mundo gráfico, con la fotografía, cómo en el fondo tú tienes estas habilidades orientadas hacia este mundo, ¿no?
Solamente que, claro, pensamos muchas veces en las habilidades artísticas como tengo que dibujar o tengo que esculpir una obra como Miguel Ángel, y no. Ya, ya. Es muy interesante cómo muchas veces, pues debido a que, pues por lo que sea, no hemos tenido la oportunidad de estar estimulados en nuestra etapa escolar, bueno, ¿qué te voy a decir a ti, no? No hay nada más soberanamente aburrido que el currículum de la educación formal y menos estimulante para un niño. Entonces, como muchas veces por casualidades llegamos a todas estas capacidades. Y pensando en todo esto, ¿qué talentos o qué, si a ti te suena muy, muy grande esta palabra, llamémoslo habilidades? ¿Qué habilidades crees que te han llevado a llegar tan lejos en estas pasiones que tienes? Tanto en el mundo de la música como en el mundo del diseño gráfico, de la publicidad. ¿Qué El tipo mundo de de la música, habilidades crees que has ido desarrollando o venías ya de fábrica con ellas? en el mundo de la música hay una tercera habilidad que realmente si yo hubiera podido en un momento a lo mejor de mi vida estudiar lo que yo hubiera querido, lo que pasa es que ni siquiera pensé en eso como que algo que se pudiera estudiar ni nada. O sea, yo estaba totalmente perdido cuando yo era pequeño, no tenía ni idea de que eso existiera. Pero posiblemente yo habría querido ser disc jockey cuando yo era pequeño. Wow. Imagínate, imagínate. Que es igual otro campo artístico distinto al dibujo y distinto al diseño, pero sigue siendo un campo Pero está creativo. dentro de ese área también. Ujú. Volvemos a lo mismo, sí. Pues, pues yo cuando era pequeño escuchaba muchísima música, escuchaba siempre la radio, tenía la radio continuamente. O sea, yo llegaba a mi casa, tenía una radio, me la ponía encima de las piernas y empezaba a escuchar música ahí compulsivamente. Y, y una de las cosas que más me gustaba eran los megamixes. Max Mix 1, Max Mix 2, todo eso. Yo alucinaba de cómo se podían mezclar esa música, cómo podían hacer que se repitieran las palabras, que tuvieran efectos, tal. Todo eso me fascinaba. Y como no tenía un cassette de doble platina, yo intenté hacer mixes grabando canciones de la radio sobre un cassette. Entonces, la forma era que cuando empezaba la canción, yo empezaba a grabar la canción y cuando llegaba el estribillo, y repetía el estribillo una vez, yo paraba con la pausa, dejaba que pasara la canción, cuando llegaba el segundo estribillo, seguía grabando, volvía a parar y si había un tercer estribillo, lo grababa también. Entonces, al reproducirlo, decía 3 veces la misma frase, tin, 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 como hacían en los megamixes. Era una cosa cutrísima, pero era una forma de hacer algo que yo quería, ¿no? Si, imagínate eso, si yo en esa época hubiera tenido un ordenador, hubiera sabido que, que esto podía llegar tan fácil como coger una onda de audio, copiarla y pegarla, todo eso, yo habría sido, o sea, habría sido mi vida seguramente enfocada a eso, a la música. Pero yo pensaba que eso era, o sea, que no era un trabajo real. No, eso es una cosa que suena en la radio y ya está. Entonces, creo que es otra de las cosas que también al final acaba confluyendo en lo que tú dices, ¿no? Dices, por algún sitio algo de esto tiene que salir. Y, y en el momento en que yo descubro a Michael Jackson, es cuando de repente digo, me interesa más este tema que el trabajo y que todo lo que estoy haciendo. Entonces, Pregunta, sí, ¿descubriste a Michael Jackson mientras empezaste a trabajar en la agencia o un poquito antes? no, antes, Porque sí. los grandes éxitos fueron del 89 o así, ¿verdad? No, de antes, de antes. Yo lo primero que vi de Michael fue Thriller, que se estrenó en Nochevieja del 83. 83, Mm. vale. Ahí ya me quedé bastante prendado, era pequeño yo todavía, pero cuando salió el siguiente disco en el 87 yo ya empecé ahí Vale, me estaba confundiendo con ese. un poco a tope. Pero llegó un momento en que dije, tengo que poner todo esto junto para hacer cosas chulas sobre Michael. No me interesaba tanto como destacar en el trabajo, sino absorber conocimientos del trabajo, de lo que venía de la música, del dibujo, de lo que sea, de la fotografía, de todo, para intentar hacer cosas chulas sobre Michael. Ya empecé pues, lo que digo, con la revista. En 2001, cuando empiezan los foros de Internet, creamos un foro que es a día de hoy el foro más visitado de habla hispana sobre Michael en el mundo. Y todo así de la nada, o sea, de decir, tenemos que darle salida a un montón de cosas que tenemos que decir sobre Michael y muchas cosas que queremos hacer. Y imagen, historia, música, al final todo acaba confluyendo ahí. No sé muy bien cómo, pero ha ido pasando. Ha sido sin premeditación, pero lo he ido juntando todo ahí. Entonces, casi todas las cosas más chulas que he hecho siempre han sido relacionadas con él o con él en mente.
Es curioso porque tú puedes ser bueno en algo, pero si esto no está unido y no está alineado con tus apetencias, con lo que te gusta, esto carece de sentido. En tu caso, yo, por ejemplo, veo que eres muy buen comunicador, tienes muy buen ojo para las fotos, para la imagen, para el arte en general, pero cómo todo eso ha florecido y se ha potenciado a su máximo nivel gracias a tu pasión, que era en ese momento y sigue siendo Michael Jackson, ¿no? Entonces, un poco por resumir, tu trabajo a jornada completa en una agencia de publicidad, tu familia, bueno, el blog, foro de Michael Jackson, eventos, participar en documentales, entrevistas. ¿Me puedes explicar cómo compaginas todo esto sin morirte? Me muero, en realidad. En realidad soy un zombie de thriller yo. No sé, no sabría decir, es muy complicado. Es un encaje de bolillos. O sea, mi agenda es una locura. Sobre todo desde hace 4 años que tuve una hija. O sea, fue, por suerte o por desgracia, ella no coincidió con Michael en vida, porque de hecho nuestro proyecto un poco de familia también, se puede decir que se fue un poco retrasando también porque es que nuestra vida en un momento dado era Michael, ¿no? Y cuando él vivía, teníamos la maleta hecha ahí en la puerta, como la gente que vivía en las casas cuartel, que tenía la maleta por si pasaba algo y tenía que salir corriendo. Nosotros igual. Sí. Decían, es que Michael va a ir a Londres mañana a recibir un premio. Y cogíamos la maleta y salíamos. O sea, era una vida muy loca. Y en esa época, claro, todo eran noticias, todo era... ¿qué decirte? Pues sí, sobre todo movimiento, ¿no? Movimiento en el mundo fan. Y yo en esa época en el trabajo éramos mucha gente en la agencia y yo, o sea, mientras mis compañeros pensaban continuamente en avanzar en su trabajo y en subir puestos y tal, yo solo quería un sitio donde poder trabajar a la vez que estaba manejando lo otro. O sea, yo el foro lo he llevado a la vez que mi trabajo durante mucho tiempo. Y espero que no esté viendo esto ninguno de mis compañeros porque ya sabrán por qué he tardado yo tanto en hacer las cosas. Pero al final, aquello dejó también una huella buena en mi trabajo, porque el director de la empresa, claro, él sabía de esto, porque al final llega un momento que tú eres ahí el famoso por Michael. Y cuando venía gente a ver la agencia, pues clientes o lo que fuera, bueno, decía, aquí está el departamento de diseño, aquí está, no sé, aquí está el estudio y tal, aquí está Óscar, aquí está Alberto, aquí está, y aquí está Antonio, que Antonio, quiero que sepáis que es el número 1 de Michael Jackson. O sea, es que a él se le llenaba la boca decir que uno de sus empleados era el tío que más sabía de Michael Jackson, y no sé qué, y que llevó un foro de tal. Entonces, a él no le importaba que yo estuviera compaginando el trabajo con el foro. Era muy curioso. Y ese tiempo lo utilicé mucho para eso, para poder llevar esa doble vida. Las vacaciones las cogíamos siempre dependiendo de dónde estaba Michael o si iba a haber algo posible para verle, o conciertos o cualquier otra cosa. Y entonces, claro, a partir de 2009, cuando Michael fallece, Sí. ya de repente hay como un parón de replantearlo todo, y es cuando años después nace mi hija, y entonces vuelve otra vez el mogollón a mi vida de cómo compagino todo esto, porque tras la muerte de Michael, como decías, hicimos esta ONG, esta charity, que estaba inspirada en la que él tenía, porque llegó un momento que los fans pensamos, se ha perdido un gran cantante, se ha perdido un gran bailarín, intérprete, lo que quieras decir, pero se ha perdido una persona muy humanitaria, ¿no? que ha dejado una huella enorme. Y eso se va a perder, porque al final los discos van a estar ahí, vas a poder seguir escuchando lo que dejó grabado, pero la gente a la que él beneficiaba va a dejar de hacerlo. Entonces pensamos entre varios fans de varios países, hacer algo así, crear una especie de ONG entre nosotros que tuviera sedes en distintos países e intentar llevarlo adelante nosotros. Era todo muy bonito, empezamos en varios países, en Estados Unidos, bueno, por todas partes, y al final, con el tiempo, claro, todo el mundo tiene obligaciones, todo el mundo tiene familia y trabajo, y es una cosa muy difícil de llevar, y todas han ido cayendo menos la nuestra. O sea, en España ahora sigue siendo el único sitio que está funcionando esta ONG, pero porque sacamos el tiempo de donde no hay. O sea, noches, fines de semana, es un trabajo muy duro. Esto, organizar las quedadas, un weekend anual, como te decía, las primeras, pues mira, quedábamos todos en un burger, nos contábamos 4 cosas, enseñábamos los discos que hemos comprado y ya. Pero ahora
es un fin de semana o intentamos hacerle un puente para que haya más días y poder hacer más eventos y eso es discoteca, es organizar comidas, es organizar proyecciones, es organizar seminarios y eso lleva muchísimos meses de trabajo también. A todo esto, en medio de todo este mogollón, me ofrecen, me piden escribir un libro sobre Michael. Que ya dije, pero vamos a ver. Y me metí. Al final me metí en ello y lo hice. Igual querían un libro sobre una cosa súper concreta de Michael, que es la relación que tenía con el cine, que es muy poca. Pero bueno, empecé a darle vueltas y dije, ¿cuál es el mínimo de páginas que te hace falta para que se considere libro esto? Digo, porque Michael no ha hecho cine, pero se puede atacar desde muchos puntos de vista esa unión, ¿no? entre Michael y el cine, a través de sus amigos eran actores y actrices, directores de cine han hecho sus videoclips, él toda su vida ha querido hacer películas, digo, con lo cual se puede sacar algo. Y me dijeron, mira, pues si escribes 100 y algo páginas, lo hacemos. Y al final me puse y en 400 páginas lo tuve que dejar porque es... Por eso te lo estaba pensando yo, digo, madre mía, pues para se no me tener ninguna sí. conexión te salió un buen Pues tocho. me salió un buen tocho por eso, porque no me callo ni bajo el agua, entonces todo eso lo escribí. Y ahora estoy en contacto pues, con mucha gente que ha trabajado con él y algunos ya son prácticamente amigos míos. O sea, hace poco estuve aquí en mi casa, o sea, he tenido en mi casa cenando a gente que trabajaba en los discos de Michael, ingenieros de sonido, productores, coreógrafos. Entonces, yo no sé, o sea, pienso que es una anécdota increíble, pero claro, yo empecé con Thriller, yo vi Thriller, y uno de esos zombies de Thriller estuvo en mi casa cenando un día y le bailó Thriller a mi hija. O sea, es que es lo más loco que te puede pasar en la vida. No sé. Entonces, claro, es una pasión que lo de Michael eclipsa todo lo demás. Ya te digo, seguramente yo podía haber avanzado mucho más en mi trabajo, podía haber llegado más alto y tal, pero no soy una persona muy ambiciosa en ese aspecto de querer crecer profesionalmente tanto, porque el interés en lo otro creo que me frena un poco para eso, pero creo que soy feliz así. Creo que prefiero eso, prefiero mantener un trabajo en un nivel normalito y la otra pasión en paralelo a tener que decir, pues como mucha gente, mira, tengo tanto trabajo que dejo a mis hijos con una niñera 24 horas y trabajo día y noche para conseguir un puestazo en mi empresa y tal. Si son felices, evidentemente es súper válido, pero yo prefiero tener ese equilibrio que me ha costado mucho conseguirlo y ahí lo tengo. Muy bien. Aquí he apuntado como dos palabras clave, ¿no? Me ha hecho mucha gracia cuando has comentado la doble vida, el concepto de la doble vida. Sí. Y cuando hablabas del apoyo de tu jefe, cómo muchas veces para persistir en nuestras pasiones no es necesario, no es imprescindible, pero cómo el apoyo de nuestro entorno, coño, que también nos ayuda. Sí, muchísimo. Y yo creo que en tu caso ha sido un elemento muy importante para que tú también te sintieses orgulloso de tener esa doble vida, como estás diciendo tú, ¿no? Totalmente. Fíjate que cuando, o sea, yo podía haberlo ocultado, como mucha gente en su trabajo, pues oye, se mete en Facebook ahí, mira rápido las noticias, cierra y se va. Pero yo lo llevo tan a gala esto que no puedo evitarlo. Entonces, mi propio jefe, cuando yo me tuve que ir de vacaciones, o sea, no nos daban vacaciones fuera del verano, pero yo tuve que coger vacaciones un poco antes, en una ocasión, porque fue cuando fue el juicio, iban a juzgar a Michael, el tema de los abusos y tal, y yo necesitaba irme a Los Ángeles. Y fui a pedírselo, por si me podía hacer el favor de adelantarme las vacaciones. Y cuando llamé a la puerta y le dije que me tenía que ir la semana siguiente, sin decirle por qué, él me dijo, ¿te vas al juicio de Michael Jackson? Y le dije sí, y me dijo, pues ya está. Es que ni una palabra más. Él sabe que era tan importante para mí que posiblemente él pensó, deja el trabajo. Y es posible. O sea, tampoco voy a dejar que si me dice no, le digo, pues lo siento, pero tengo prioridades en la vida y me voy. Y importante es eso. el día que Michael falleció, la primera persona que me llamó del mundo por la mañana siguiente fue mi jefe. Y me dijo, he visto las noticias, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu mujer? No vengas a trabajar hoy, tómate el tiempo que necesites.
Qué bueno. Hubiera muerto un familiar, igual me dicen, mira, te tocan 2 días. Pero sabían que era tan importante para mí que me dijo el tiempo que necesites. No vengas y tómate el tiempo que necesites. Eso me pareció increíble. Brutal. Después de todas estas experiencias que has tenido, porque si te das cuenta todavía no he tocado, y no creo que para esta entrevista me dé, vuestra pasión con el tema de los parques temáticos y cómo se origina todo eso, porque vuestra casa es una pasada, eso es para hacer un vídeo aparte enseñando vuestra casa y que me expliques, porque ahí también puedo ver reflejado tu pasión por lo gráfico, tu pasión por el arte, es una pasada. Pero después de todas estas experiencias, trabajando, yendo a eventos, haciendo viajes constantemente, ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes para enfrentarse al mundo actual? Las habilidades que debería tener alguien para enfrentarse a este mundo. Yo creo, no es una habilidad, yo creo que lo primero que te voy a decir, pero creo que sí es una cosa importante, es la pasión. No es una cosa que sea una habilidad de por sí, pero eso te empuja a desarrollar habilidades también, porque creo que a mí me pasó un poco eso. Yo había campos en los que no tenía mucha idea. Por ejemplo, escribir un libro, yo jamás me habría planteado una cosa semejante. Tengo un respeto por los escritores que me da vergüenza. Que yo estuve firmando libros en la feria del libro de Madrid y me da vergüenza que había escritores de verdad a mi lado. Y yo digo, es que soy un intruso totalmente. Pero aunque yo no tuviera la habilidad de escribir, la pasión me empujó a eso. La pasión por hacer mejores fotos, por superarme también en ese campo, igual me hizo empollar, me hizo estudiar y me hizo meterme en mundos que yo no estaba preparado o no pensaba que pudiera hacer. Entonces, la pasión yo creo que es un motor para acercarse a esas habilidades. Creo que ahora mismo la habilidad, una habilidad buena sería saber discernir entre la información real y la información adulterada, porque ahora mismo todo, lo que yo necesitaba en mi época y no tuve era información, porque yo vengo de una familia súper humilde, mis padres no estudiaron, no acabaron EGB ni nada, porque trabajaron desde niños en el campo y entonces ellos tampoco me podían decir a mí, haz una carrera, tal, porque ellos no sabían realmente lo que había después del colegio y yo tampoco lo supe. Yo me enteré en octavo de EGB cuando me dijeron, a partir de ahora tienes que elegir esto o lo otro, con esto vas a una carrera, con esto vas a trabajar. Y yo dije, mira, como no sé estudiar o no me apaño estudiando, y ahora te voy a poner otro ejemplo de eso. Voy a tirar por aquí, pero ellos nunca me dijeron, creo que una carrera te vendría bien. Fíjate, mi madre quería que yo trabajase o en un banco o fuese portero de un hotel. Imagínate, Wow. no en un banco por ser banquero ni por nada, sino por ir todos los días con corbata y chaqueta a trabajar. Y por eso quería, claro, ellos tenían una portería por el centro de Madrid, entonces muchas veces pasaban por delante del Hotel Palace y todo eso, veían ahí al señor con su chistera y con su smoking recibiendo a la gente, decían, yo quiero que mi hijo esté siempre de traje, porque ellos nunca han tenido traje, ni han tenido, ya te digo, gente que trabajaba en el campo. Y entonces la ilusión de mi madre era que yo fuera con corbata a trabajar, cosa que nunca ha pasado en la vida, jamás he ido con corbata a trabajar a nada. Pero hasta ese punto me hacía falta información de saber lo que había. Sí, ahora con lo que hay, es que es a lo que iba de la información, yo ahora tengo Google y digo, ¿qué salidas tengo? Me gusta esto, esto y esto. Y de repente me aparecerá un listado gigantesco de cosas. De ahí yo podría haber elegido seguramente la música, podría haber elegido cualquier otra cosa que no es en donde yo me metí, solamente porque dio la casualidad que aquel día fui a ver aquello, vi a esa gente haciendo cosas con colorines en una mesa con una bata y me llamó la atención. Realmente tuve 3 opciones, 2 las descarté rápido y cogí una, pero si hubiera tenido el abanico que hay ahora, sería increíble. Entonces, creo que yo estoy aprovechando muchísimo también la era de Internet porque yo tenía mucha ansia de saber cosas y de aprender y todo eso, y no tenía dónde informarme. Entonces, ahora que lo leo todo y lo tengo todo al alcance de la mano, me parece la cosa más increíble que hay. Pero creo que la gente que nace con ello no lo aprecia tanto como yo, porque ya lo da por hecho. Entonces, ahora mismo, cualquiera sabe de Michael lo que sé yo, porque entra en Google, busca la respuesta y ya.
pero yo eso lo sabía antes, ¿sabes? Yo todo eso lo llevo en la cabeza, una memoria brutal para esas cosas. Yo, si me preguntan la edad que tengo así rápido, no te la voy a decir porque no la sé, te juro que lo tengo que pensar o tengo que coger una calculadora y decir, estamos en el 23, nací en el 75 y lo que salga. Soy súper inútil para un montón de cosas que no tengo memoria. Pero sí sé la edad que tenía Michael cuando hizo no sé qué, o cuando pasó cada cosa en su vida. Entonces, como que el disco duro lo tengo ya bastante lleno de eso y no me deja sitio para lo mío propio. Pero eso me lleva a lo que te decía, ¿no? La habilidad de discernir ahora lo que es interesante de lo que no, porque también hay un montón de no engaños, pero cursillos de no sé qué, que igual de repente no te llevan a nada, o sea, de saber por dónde moverte. Creo que lo más inteligente es saber hacia dónde tienes que ir. O sea, tener un objetivo y estar informado de cuál es la mejor forma de llegar a él, porque ahora hay tantos caminos para todo que creo que muchos se pierden en la nada. Me parece una habilidad súper interesante. O pues eso, la gente que dice, ay, pues voy a buscar no sé qué dato, Wikipedia, vale, esto es. Yo no puedo buscar un dato en la Wikipedia, tengo que buscarlo en 5 sitios. Igual es de formación profesional, pero puede que ahí no esté bien, porque eso lo escribe la gente. Entonces, la exactitud de las cosas me vuelve loco. Necesito confirmarlo todo y reconfirmarlo, no me quedo siempre con lo primero. Y creo que ahora la gente pues es, oye, Alexa, ¿cuál es la capital de no sé qué? Y lo que te diga es lo que vale. Te digas lo que vale. Y si alguien ha hackeado eso y te dice que la capital de Rusia es Albacete, pues la gente dice, bueno, pues Albacete, si es que lo pone en internet. Y eso me preocupa un poquillo de la gente joven. Entonces, esa habilidad del contraste y de la búsqueda y de saber cómo orientarte me parece una de las habilidades más interesantes ahora que hay tanta información, que hay información de sobra. Vale. Qué guay. Pues mira, lo vamos a dejar aquí. Uh-huh. Me ha encantado. Tú decías, no sé, esta entrevista, es que es la primera vez que hablo de mí. Me ha encantado. Vale, pues muchísimas gracias, Tony. Y pasa buena noche. Gracias a ti. Un beso. Adiós.